Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien en esta determinación de despertar tu conciencia y permitirte vivirte a ti en plenitud, experimentarte a ti en abundancia, en sabiduría, dejando que los reflejos del mundo exterior mm, ilumine la grandeza y el tesoro que aguarda en tu interior. Esta experiencia humana que es una experiencia espiritual. Vamos a interpretarlo hoy desde el punto de vista del circuito de la mente y las emociones. Lo haremos de una forma simple para que lo puedas entender, para que lo puedas llevar a la práctica. Seguramente lo entiendes si lo hago de forma más compleja, pero se trata de ser práctico en esta vida para poder ponerlo en acción, en movimiento. Vamos a interpretar de una forma clara qué es la experiencia humana y qué conexión tiene esa experiencia humana, la mente con las emociones. La experiencia humana es emocional. Las emociones rigen nuestra conducta. Las emociones hacen girar nuestra propia realidad, nuestro propio universo en torno a las emociones. Las emociones pueden secuestrar nuestra mente, nuestras acciones, nuestra evolución, o puede impulsarla. Es una experiencia eminentemente emocional, la experiencia humana. Pero antes de que ocurra una emoción, y vamos a definirla de una forma muy simple, la emoción sería datos más energía, es decir, pensamientos más sentimientos, es decir, conexiones neuronales en la mente, utilizando información, con energía en forma de neurotransmisor en nuestro cuerpo. Cuando la mente y el cuerpo es lo mismo, entonces es una emoción. Cuando yo tengo pensamiento de miedo y mi cuerpo en décimas de segundo siente miedo, eso es una emoción. Esa es la unión entre datos y energía, entre pensamiento y sentimiento. Con lo cual podríamos hablar de cientos y cientos de emociones. Pero tenemos que ser muy prácticos en esta vida, bajo mi punto de vista como entrenador, te lo sugiero. Hay que ser muy práctico. Y se trata de entender este proceso, cómo las emociones van a venir de una forma inconsciente, salvo que nosotros pongamos la conciencia en el momento que viene, que se trata de eso. Nosotros recibimos los datos a través de los sentidos, ¿vale? Los 5 sentidos. Los recibimos de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. ¿Bien? Esos son los canales de información sensorial. Bien, hay personas que esos canales tienen más predisposición a hacerlo visuales y dirán palabras inconscientemente o conscientemente. Mira, ves que, bien, esto se sabe por la PNL, estudios ya muy contractados, ¿no? Hay personas que tengan predisposición a la información a través de la audición. Oye, escucha, ¿no? O más sensorial, más kinestésico, más de contacto, ¿no? Toca, una persona que necesita el contacto físico, la cercanía, ¿bien? Para obtener esa información. O sea que dentro de los sentidos, nosotros podemos tener una predisposición, no lo elegimos nosotros en esta vida, una predisposición a tener información a través de los sentidos, ¿vale? Esos datos que van a una velocidad absolutamente impresionante va al inconsciente. ¿Bien? La información que llega al inconsciente, para que te haga una idea, es aproximadamente los datos que
que llega a través de los sentidos son de 11 megabytes por segundo. Teniendo en cuenta que 1 megabyte por segundo es aproximadamente 1.000.000 de bits o bytes por segundo, si comparamos los 11 megabytes de recibir información del inconsciente a mucha velocidad, con lo que ponemos conciencia, que son 50 bytes por segundo, no se puede comparar. Los datos que van al inconsciente están almacenados en unas memorias. Como hemos hablado en muchos vídeos, esta memoria tiene que ver con lo que he vivido en mi vida contemporánea, todo lo que me pasó cuando tenía 7 años, cuando me pasó a los 14 años, y vemos que hay repeticiones en lo que se llama ciclo biológico celular memorizado, hay repeticiones. Yo tengo la parte de las memorias contemporáneas, tengo la parte de todo lo que ocurrió en el útero de la madre y después de nacer, unos 3 años después, que se llama proyecto sentido, y las memorias, que son las más importantes, porque estas dos que te acabo de decir son una continuación de las otras, son una consecuencia de la programación que yo tengo con respecto a mi transgeneracional, ¿vale? Entonces, esa información que llega a través de los sentidos y que va al inconsciente, en base a esa memoria, me hace sentir de una forma, ¿vale? Ese sentir, yo lo tengo que simplificar, porque si no lo simplifico, si yo intento saber qué tengo, ira, rencor, rechazo, frustración, asco, desprecio, la parte de tu inconsciente le encanta que tú te pierdas ahí. ¿Por qué? Porque mientras que tú te pierdes, el inconsciente sigue repitiendo tus mismos comportamientos, tus mismos pensamientos, tu misma forma de actuar, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Para el inconsciente biológico es maravilloso porque garantiza la repetición, los patrones que te trajeron hasta aquí de pensamiento, de comportamiento, de acciones, no acciones, etcétera, garantizaron que tú estés ahora viva y vivo. Por tanto, mientras que te entretenga en esa búsqueda, el inconsciente sigue repitiendo, ¿sí? Hay que ser directo. Y yo siento algo en este momento. ¿Y qué estoy sintiendo? Rechazo por lo que está pasando, es decir, ocurre una serie de información que yo recibo siempre, 24 horas al día, y en un momento determinado ocurre algo, o creo que ocurre algo, porque mi consciente, como te he dicho, es un poquito, nada más. El inconsciente es el que está procesando los datos, creo que ocurre algo y pongo la atención ahí. La pongo a través de la emoción, porque la emoción lo que te está diciendo es presta atención ahí, para que sigas sobreviviendo, ¿vale? Entonces, ocurre que mi jefe, por ejemplo, me hace un comentario. Y entonces, ese comentario no me podría afectar, ¿no? Sería neutral. Según lo que te estoy explicando, van los datos y no me afecta, ¿bien? Pero recuerda que los sentidos están viendo información del comportamiento, de su lenguaje corporal, está recibiendo, como te he dicho, millones de datos por segundo. Exactamente 11 millones de bits por segundo. A mucha velocidad. Y está concluyendo que ese jefe me hace sentir de una forma. Bien. Si yo me pierdo en la información, es decir, siento rechazo, siento repugnancia, siento desprecio, siento ira, siento rencor, injusticia, etc. Yo te recomiendo que vaya a algo muy directo. ¿Qué estoy sintiendo con esto? Porque tu emoción te lo está diciendo y esa jamás te puede engañar. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy sintiendo con esto? Yo puedo sentir una desvalorización. Sí, estoy sintiendo desvalorización. Bueno, perfecto. Dentro de esa desvalorización, ¿qué estás sintiendo? Porque yo puedo tener una desvalorización y desde esa desvalorización
que está en su comentario, en su juicio, lo que sea, yo puedo sentir una autodesvalorización, ¿cierto? Yo me desvalorizo, que habré hecho mal esta vez, no puede ser verdad que vuelva a repetir esta circunstancia, etcétera. No valgo para nada, etcétera. ¿Por qué concluyo eso? Porque en mi memoria, insisto, hay memoria, que vengo a repetir esta versión mía particular de experimentar eso que está pasando. Pero yo, frente a esa circunstancia, puedo sentir lo contrario. La injusticia, es injusto que me trate de esta forma, lo rechazo, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que dentro de una información que me hace sentir emocionalmente de una forma, puedo sentir rechazo, autodesvalorización o una tercera, que puede ser el abandono. Se comporta de una forma, actúa de una forma, o no actúa, o no se comporta de una forma, y yo siento abandono. Estos tres elementos que llamaríamos emociones. ¿Por qué? Porque hay datos, como te he explicado al principio, y hay energía. Podemos sentir rechazo, podemos sentir desvalorización, autodesvalorización, o podemos sentir abandono. Yo lo concluiría en estos tres elementos. Normalmente puede salir unas emociones de atrás. ¿Cuál puede ser? Si yo me autodesvalorizo, normalmente se deriva la culpa. Pero como emoción primaria, yo te sugiero que cuando tú estés viviendo, que siempre te darás cuenta que está en repetición, por lo menos las circunstancias más emocionales, más fuertes emocionalmente hablando, emocionalmente hablando, son en repetición. ¿Bien? Entonces, en base a la repetición, tú estarás viendo qué datos hay que vienes a sanar. Si yo tengo esto, vengo a repetir continuamente rechazo y la injusticia, vengo a sanar la injusticia, no luchando, sino permitiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay vídeos que hablamos sobre, por ejemplo, la mente, el consciente, el inconsciente y la realidad, eso te lo sugiero, que te puede ayudar a entender un poquito más sobre cómo se crea la realidad. Vale, espero haberte ayudado, llevan 12 minutos y pico para que puedas entrar en las redes sociales. Espero que estés bien, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido un poco de despertar esta evolución. Si ya esto lo conocía, pues me alegro enormemente, si no, pues fantástico también. Cualquier cosa que necesite, espaciodeplenitud.com. Espaciodeplenitud.com. Ese espacio para estar pleno, para sentirnos pleno, para hacer todo este proceso maravilloso de conciencia. Es un camino absolutamente maravilloso, un proceso de conciencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya servido de estímulo, de inspiración y de despertar. Gracias.